Ok, vamos a continuar. Bueno, en realidad retomar. Tengo a alguien en Teams. Un segundito. Listo, Fernando. Okay. Muy bien. Vamos a retomar lo que es las nociones de función cuadrática, lo que ocupamos para noveno. Parte lo hemos visto también en las sesiones de las otras sesiones, la de suspensión. Pero si no han estado, también no hay problema. Vamos a repetir lo que se pueda. Okay. Una función cuadrática siempre va a ser, vamos aquí a la pizarra. Una función cuadrática siempre va a tener la forma de ax a la 2. Mínimo siempre va a tener un x a la 2 más bx más c. El primer valor que corresponde al coeficiente de x a la 2 me dice la concavidad. Si es positivo, va a ser cóncavo hacia arriba, o carita feliz. Y si es negativo, va a ser cóncavo hacia abajo. El otro número importante es el que no tiene letra, el C, el valor último. Este me indica la intersección con el eje Y. Si C es positivo, entonces la intersección va a ser por encima del eje X. Le voy a estar como aquí. Si C es negativo, va a estar por debajo. Si es 0, va a quedar exactamente en donde se cruzan los dos ejes. Otra cosa importante es el discriminante. B cuadrado menos 4 por A por C. Si es positivo, la gráfica va a tocar dos veces el eje X, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Si es igual a 0, solo va a tocar una vez. Y si es negativo, no va a tocar. Va a flotar encima del eje o por debajo del eje X, el horizontal. Muy bien. Ahorita, estos son los valores importantes. Ahora, otro concepto importante es el eje simetría. El eje simetría es el que me divide la función cuadrática en dos partes iguales. Entonces, si este fuera 3 y este menos 2, la distancia de menos 2 a 3 es 5. Sería la misma distancia del 3 hasta el valor que no conozco. Entonces sería 8. Entonces, a esto se le llama eje simetría. En la función f de x, ax a la 2 más bx más c sería menos b entre 2 por a. Y la imagen
Es decir, sustituyendo este valor en la X, sería parecido a menos discriminante sobre 4 por A, para formar el vértice. El vértice puede ser mínimo cuando es cóncavo hacia arriba y máximo cuando es cóncavo hacia abajo. Y muchos de los problemas de función cuadrática se resuelven con el vértice. Y otros que necesitaremos la parte que vamos a ver en las siguientes clases, que son factorización y ecuaciones cuadráticas. Ok, ahora sí. Por cierto, creo que el otro lunes es en teoría feriado. Sin embargo, si tienen disponibilidad, podemos hacer una clase extraoficial para no perder esos días. Ahí me dicen. Muy bien. Yo llego al examen y me dicen, considere la siguiente gráfica, referente a una función cuadrática. De acuerdo con la gráfica anterior, la representación algebraica corresponde a, y me dan varias posibilidades. 4. Yo debo analizar la gráfica. Lo primero que analizo es que es cóncavo hacia arriba. Por lo tanto, si es f de x igual a x a la 2 más bx más c, si es cóncavo hacia arriba, significa que el valor que está con x2 es positivo. Entonces, yo puedo eliminar la c porque ahí es negativo. Descartado. Después, la intersección con el eje y, ahí es menos 1. Por lo tanto, el último valor, el que no tiene, debe ser menos 1. Entonces descartaría la A. Ahora hay dos posibilidades, 50 y 50. Una forma es, sabiendo que estos son puntos 1,0 y menos 1,0 por estar en x, significa que el 1 a través de la función tiene que dar 0 y el menos 1 tiene que dar también 0. Entonces, elegimos cualquiera de las dos, por ejemplo, x a la 2 menos 1 y x a la 2 más 2x menos 1. Como estas son x, cambiamos el 1 en la función. 1 a la 2 menos 1, 1 a la 2 más 2 por 1 menos 1. La correcta tiene que darme 0. 1 por 1, 1. 1 menos 1, 0. 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. Menos 1. 1 más 2 son 3. Y 3 menos 1 son 2. En la x2 menos 1, el 1 da 0. Pero en x2 más 2x menos 1, el 1 da 2. Y según esto, el 1 tiene que darme 0. Entonces la función correcta sería la B. Usando un poquito de teoría y un poquito de cálculos. Okay. También
podríamos utilizar, si no queremos hacer estos cálculos tan feos, aunque son simples, el que se acuerde la teoría puede hacerlo así. El eje de simetría es menos b entre 2a. La misma distancia de, bueno, el eje de simetría en la gráfica está exactamente en el 0. Y la única manera de que el eje de simetría sea 0 es que b sea 0. Entonces tengo f de x es igual a ax a la 2 más bx más c. Ya sé que el c era menos 1. El ax debe ser positivo, o sea, x a la 2. Y el b debería ser 0. Entonces me va a quedar x a la 2 menos 1. Obviamente, este es más sencillo, pero en el fondo requiere conocer más teoría. Entonces pueden elegir usar la calculadora o, si son buenos en aprenderse teoría, pueden usar el análisis teórico. Al gusto del cliente. Ok. Aquí tenemos otra función. Muy bien. Aquí es lo mismo, pero con una tabla. La tabla yo las interpreto así. El de arriba es el x y el de abajo es el y. Significa que el menos 2 está asociado con el 6, el menos 1 con 3, el 0 con 2, el 1 con 3 y el 2 con 6. 0, coma número, es la intersección con el eje y, o sea el c. Si fuera número, coma 0, sería una intersección con x. Pero no las tengo aquí. Entonces, como c es 2, ya sé que tengo que hacer que f de x igual a x a la 2 más bx más c tiene que sumar más 2. Como tiene que sumar más 2, descarto esta y descarto esta de aquí. Ahora tengo x a la 2 más 2 y menos x a la 2 más 2. Escojo, si lo hago por medio de la calculadora, escojo cualquiera de estos. Por ejemplo, si escojo el 2, tiene que darme 6. Sustituyendo, 2 a la 2 más 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces, en esta es la correcta. Probamos aquí para descartar. Menos 2 a la 2 más 2, 2 por 2, 4, menos 4 más 2, menos 2. Ok. Si no quieren utilizar el método este de sustitución, entonces la otra opción es medio graficar para ver la concavidad y saber si es positivo o negativo. Entonces, hacen aquí un plano cartesiano rápidamente, no tiene que ser muy exacto.
El 0 con 2. 0, 1, 2. El 1 con 3. 1 con 3. El menos 1 con 3. Trazan y queda como una U para arriba. O sea, cóncavo hacia arriba. Quiere decir que la es positivo. Y la única que la es positivo sería esta de aquí. X a la 2 más 2. Y ya descartan esta de aquí. Entonces, pueden utilizar la calculadora o las operaciones, lo que en octavo llamábamos valor numérico, o con un poquito de teoría pueden obviarse eso, solo que hay que aprenderse más. Gusto el cliente. Muy bien. Una consulta sobre lo anterior. Sí, pregunte. Un segundito. Vamos a ver si me lo grabó. No. Dígame. Disculpe, profe, estaba en una llamada. Ahora sí, profe, en la tabla anterior, ¿puedo agarrar cualquiera de las... De la tabla. Sí, Correcto, puede agarrar cualquiera. Sí. Digamos. Ya lo cerré. No, tranquilo, esa era mi consulta. Ok. Agarrar cualquiera, el menos 2, el 6, y hacer la gráfica Sí, cualquiera de esos. para descartar. Exacto. Listo, listo. Un segundito que se me cerró la pizarra. Ya. Ahora sí. Muy bien. Vamos a continuar. Estos son iguales. Este de aquí. En noveno, lo de función cuadráticas es más intuitivo, entonces no le van a poder muchos cálculos, al menos en teoría. Ahora sí. Dice aquí, una pelota de caucho rebota describiendo una curva parabólica, curva es con V, ilustrada con una línea continua. Entonces esta de aquí. La representación algebraica corresponde a y igual a x a la 2 más bx más c, con a diferente de 0. Okay. Lo que vemos es cóncavo hacia abajo. Si es cóncavo hacia abajo, el a debe ser negativo. Y aquí dice que es 1. Entonces es falso. Segundo, dice c es igual a 0. Si es c es igual a 0, significa que la curva debe pasar por donde se cruzan los ejes. ¿Ya?
Si vemos aquí, vamos a verlo en verde. Aquí y aquí, donde se cruzan los ejes, es 0. Por lo tanto, esta sí se está cumpliendo. ¿Cuáles son verdaderas? Pues solo lados. Entonces, muchos de estos ejercicios son teóricos. No requieren mucho cálculo. Aquí tenemos uno que sí parece horrible. Vamos a analizarlo. Ups. Primero deberíamos borrar la pizarra. Y ahora sí, vamos a analizarlo. Vamos a hacerlo muy grande para que se vea en pantalla. Considere los datos de la siguiente gráfica. Tenemos la gráfica. De acuerdo con los datos de la gráfica anterior, ¿cuál es una posible representación algebraica que modela la gráfica? Muy bien. Cóncavo hacia arriba. O sea que f de x igual a x a la 2 más bx más c. El x a la 2 debe ser positivo. X, 2x a la 2, 2x a la 2. Por ahí no podemos hacer mucho. Segundo, pasa en y por menos 6. C es igual a menos 6. O sea, tiene que dar menos 6. Aquí nos la pusieron difíciles porque los 4 dan menos 6. El eje de simetría es en 1, pero aquí es bastante difícil. Entonces lo que recomendamos es buscar puntos como aquí. Aquí sería 1, 2, 3 y menos 1. Entonces descartar. Por ejemplo, la B. X a la 2 más 4x menos 6. Cambiamos el 3 que es positivo. 3 a la 2 más 4 por 3 menos 6. 3 por 3, 9. Más 4 por 3, 12. 9 más 12 menos 6. 21 menos 6. 15. 15. Esta no puede ser. Vamos a ponerle esta. Que es lo mismo pero con un menos. Recuerden que como está cruzando aquí, tiene que darme 0. Menos, menos, menos. Ahí voy a tener 9 menos 12 menos 6. 9 menos 18 menos 9. No. Si no es gallo, es gallina. Entonces, creo que es la D. Vamos a hacer la D. Ahí le agregamos un 2 más. Y si no es la C. 2, 2, ok. 2 por 9, 18. 18 menos 18 da 0.
Entonces esa es la D. Como dicen, este es fácil de aprender porque es solo sustituir, pero nos deja la posibilidad de que haya ser cuatro, eh, cuatro pruebas. Okay. La otra es un poquito más difícil de aprenderse, pero se puede usar. Por ejemplo, en teoría, el vértice aquí es 1, menos 8. Entonces, menos b entre 2 por a es igual a 1. Solo tengo, perdón, b menos, sí, menos b entre 2 por a. Solo tengo de a dos posibilidades, 1 y 2. Y de b tengo dos posibilidades, más 4 y menos 4. Entonces, al hacer menos b entre 2 por a, tiene que darme 1. Como aquí es menos, debo elegir para que quede positivo el negativo. Y para que me dé 1, tengo que multiplicar 2 por a. Y para que sea igual arriba y abajo, debería escoger este. Entonces teóricamente debería ser 2x a la 2 menos 4x menos 6, que sería la D. Pero esto ya es teórico. Suele ser un poquito más fácil, pero aprendérselo no es tan fácil, o reconocerlo. Entonces pueden optar por probar. Y recuerden que el examen tiene 55 preguntas, no se queden pegados. Si ya después de los 3 minutos no sale la luz, marquen cualquiera. Ok, vamos a continuar. Aquí tengo esta de aquí. Muy bien, vamos a hacer la 10 y la 11. Dice aquí, en la siguiente tabla proporciona algunos datos sobre el medicamento, el cual varía su nivel de efectividad al transcurrir el tiempo t. Entonces la fórmula es c de t igual menos t cuadrado, o sea es cuadrática, más 6t. Tengo esta tabla: 0,0, 2,8, 4,8 y 6,0. A las 3 horas exactas, el medicamento
tiene un nivel de efectividad corresponde a. Entonces lo que hacemos es dos posibilidades. Una es sustituir el 3 en la fórmula. Menos 3 a la 2 más 6 por 3. 3 por 3, 9. Como no hay paréntesis, el menos de afuera se queda aquí. Más 6 por 3, 18. A 9 negativo le sumo 18, 9 positivo. Ok. Esa sería 9, la D. La otra posibilidad, aunque no es tan efectivo, es más o menos ver la gráfica. El 0 con 0 y el 6 con 0. El 2 con 8 y el 4 con 8. ¿Qué número debería estar aquí para que se forme una cuadrática con el 3? Una parábola. Entonces dirían, a lo mejor es el 9. Y hacen media gráfica. Entonces sería ese. Pero este es un poquito más analítico. Este es más algebraico. Que ya sabemos que la máxima va a estar en 9. El 3 y 9. Luego dice aquí, si se suministra el medicamento a las 5 AM, entonces inmediatamente después de desaparecido el efecto de este, ¿a qué hora debe aplicarse el siguiente dosis? Se aplica en 0. Después de las 2 horas es 8, después de las 3 horas es 9, después de las 4 horas es 8 y después de 6 horas es 0. Entonces después de 6 horas, o sea, 5 AM más 6 horas. 5, 6, 7, 8, 9, ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, a las 11 AM. O decir 5 más 6, 11. Ahí. Entonces, este tipo de ejercicios corresponde al concepto de función cuadrática. Ahora vamos, tenemos tiempo todavía, a ver los problemas directos de función cuadrática que tienen que ver con el vértice. Aquí. Como este de aquí. Voy otra vez. Otra vez. Dice aquí. La función dada por menos 5 t al cuadrado más 30t en t segundos describe un objeto lanzado hacia arriba hasta que llega al suelo. O sea, algo así. Es una cuadrática. ¿Cuántos segundos transcurren desde el momento que lanza el objeto hasta que éste ingresa o regresa al suelo? Entonces, una opción es algo que vamos a ver cuando estemos viendo las ecuaciones, pero por el momento no las hemos visto.
Entonces lo que nos podemos calcular es el tiempo máximo, el tiempo hasta acá. Y como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, y como me piden el tiempo total, entonces lo que hago es sumar esos dos tiempos. Entonces, como el tiempo máximo es el vértice, que sería menos b entre 2 por a, busco a es el que está con x2, en este caso menos 5, y b es el que está con b, con t, con x, entonces en este caso 30, sería menos 30 entre 2 por menos 5, esto es igual a menos 30 entre menos 10, y simplificamos, daría 3. El tiempo que tarda en subir es 3, y el tiempo que tarda en bajar es 3. Entonces el tiempo total de subida hasta que llega al suelo sería 6. Y luego dicen, ¿cuál es la altura máxima alcanzada? Como el tiempo máximo lo alcanza en 3, entonces lo que hago es sustituir ese 3 en la función. 3 por 3, 9, por menos 5, menos 45, más 3 por 3, 9, 90, 90 menos 45, 45. Entonces, de esta manera resolvemos los problemas de función cuadrática. Muchas veces es con el vértice. Cuando veamos ecuaciones y completación de cuadrados, podemos utilizar también esos métodos para aplicarlos en este lado. Pero por el momento no los hemos visto, así que tenemos que usar el eje simetría, que también es muy útil para bachillerato. Todavía nos queda tiempo. Ok. Dice aquí, la ganancia mensual de GX en millones de colones se obtiene por una empresa de transporte, y lo que nos interesa, vamos directo a la fórmula. G de X es igual menos X a la 2 más 12X. Si la empresa transporta más de 12 toneladas, el producto, entonces el mes obtiene pérdidas. Bueno, más de 12 podría ser 13. Cambiémoslo aquí a ver qué tal. G de 13 es igual a menos 13 a la 2 más 12 por 13. 169 negativo más 12 por 13. Eso nos da... Cierto. Hacemos la tecnología. ¿no? 156. Sí. Y ahora simplemente a 169 le quito 156. Son 3, 13. 13 negativo. Como es negativo, es una pérdida.
Y entonces la primera sería cierta. Y luego dice, la ganancia mensual obtenida por 5 es mayor que obtenida por 8. Ahí hacemos lo mismo, pero con 5 y con 8. Entonces, hacemos lo mismo. Con 5, menos 5 a la 2, más 12 por 5, que sería menos 25, más 60, que sería 45. No, 35. Y con 8, menos 8 a la 2, más 12 por 8, menos 64, más 96, haciendo la resta, 2, 32. Entonces, el producto de 5 es mayor que transportar 8. Si lo hacemos así, vemos que es cierto. Entonces, solo lados. ¿Estamos bien hasta aquí? Simplemente es aplicar. Sí. Hay que seguir la fórmula nada más. Aunque lo que es cuadrático se lo dan. Muy bien. Vamos a hacer. Creo que nos queda chance para uno más. Todos son muy parecidos. Este de aquí. Dice aquí. La altura h de t en metros ha alcanzado un objeto en t segundos. Nos aparece menos 5t paréntesis 2t menos 9. Lo convertimos en cuadrático multiplicando el de afuera por cada uno de los de adentro. 5 por 2, 10, más por menos menos, t por t, t al cuadrado, menos por menos da más, 5 por 9, 45, t. Ahora sí, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el objeto? Como esto es un objeto que vuela, realiza una trayectoria parabólica y lo que nos piden es la altura máxima, que lo alcanzamos en el eje de simetría, menos b entre 2 por a. Calculamos el eje de simetría. Bueno, a vale menos 10, b vale 45 y c, como no está, es 0. Menos b entre 2 por a. Menos 45 entre 2 por menos 10. Menos 45 entre menos 20. Eso quedaría que x vale 2, 22, no, mentira, 2, 25. Yo tengo el valor de x. Y ahora, que es aquí, necesito el valor de la altura. Sustituyo este 2.25 en la fórmula.
menos 10 por 2.25 al cuadrado más 45 por 2.25. Aquí ya son muchos decimales y ya da flojera calcularlo, entonces hacemos 2.25 por 2.25, 506 por 10, 50,6 negativo más 45 por 2.25, 110,25. Y ahora, como están restando, 101.25 menos 50.06, 51,19 o aproximado, lo más cercano. Lo más cercano, aquí cometí un error, aquí es 50.63, entonces sería 101.25 menos 50.63, 50.62. Entonces buscamos el más cercano, y el más cercano es 50.63. Y eso sería lo que son las funciones cuadráticas, por lo menos de noveno, y con lo que tenemos hasta el momento. Ya cuando veamos factorización y resolución de ecuaciones, tendremos más herramientas para resolver esto.